La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, gracias por tu palabra preciosa. Háblanos a través de ella, por favor. Bendícenos, danos lo que necesitamos hoy, Señor. Necesitamos saber tu voluntad. Bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Resulta que en el mundo en que vivimos, hermanos, hay una especie de afición por el futuro, razón por la cual sí es negocio leer la mano, leer el tarot. Yo sé leer el café, no sé si saben que soy aficionado al café y sé leer el café. Siempre leo ahí donde dice semilla arábica, tostado oscuro, molido, expreso. Y ese es el que compro porque ese es el café que me gusta. Entonces, si pensaban de otra manera, pues yo no sé si usted ha ido a que le lean el café y esas cosas. Leen la baba del gusano, se le pone aquí una babosa, se dice, y luego ya el camino que deja dice muchas cosas. Que está sucia la mano, que es peligroso, que hay microbios, que te laves, yo qué sé. Pero a la gente le gusta eso y resulta que esa idea ha permeado en la iglesia también, en el mundo religioso. Y resulta que hay personas analizando, investigando en la Biblia y quieren un mapa. Algunos de hecho dicen que hay un mapa en la Biblia del futuro. Y hay quienes lo hacen un mapa y dicen cuándo. Y hay uno por aquí en la Ciudad de México que incluso ya vaticinó la fecha exacta cuando Jesús va a venir por su iglesia. Después se desdijo y dice que anda investigando porque se equivocó por unos días, anda investigando cuál es la fecha exacta. Me parece ridículo eso, me río de eso, más bien me río, lloro de eso, qué absurdo. Hoy es el tema de nuestra predicación en la serie Esto Creemos. Vamos al sermón de hoy que se llama Seamos, no lo van a poner, no, ¿verdad? Es que va el video, pero se lo voy a decir una vez. Seamos los hombres de los últimos tiempos. Y voy a decirles por qué, pero primero vamos a una introducción. Adelante con la introducción. Es una introducción breve, como siempre, dura unos 6 minutos, pero es muy, muy bíblica. Tiene muchos textos bíblicos, pero en este caso la hermanita no dice, lean conmigo. Así que yo les voy a pedir que sí leamos con ella cuando se trata del texto bíblico, ¿sí? Adelante con la introducción. Algunos no lo saben, pero existe algo llamado el reloj del juicio final. Se trata de un diseño creado por científicos atómicos que advierte al público sobre lo cerca que estamos de destruir nuestro mundo con tecnologías peligrosas de nuestra propia creación. Es decir, nos anuncia qué tan cerca estamos de destruir nuestro planeta. Es una metáfora, un recordatorio de los peligros que debemos afrontar si queremos sobrevivir en la Tierra. Cuando se creó el reloj del juicio final en 1947, el mayor peligro para la humanidad provenía de las armas nucleares, en particular de una posibilidad de que Estados Unidos y la Unión Soviética se encaminaran hacia una carrera armamentística nuclear. En su boletín de 2007 se consideraron por primera vez las posibles perturbaciones catastróficas derivadas del cambio climático en sus deliberaciones sobre la configuración de las agujas del metafórico reloj. En este 2025, el Consejo de Ciencia y Seguridad fijó el tiempo en 89 segundos para la medianoche. Porque a pesar de las señales inequívocas de peligro, los dirigentes nacionales y sus sociedades no estamos haciendo lo necesario para cambiar el rumbo. Entiéndase por medianoche el día final. Ahora bien, no existe un parámetro para definir cuántos años, meses o días significa cada segundo, porque no se trata de una predicción, sino de una advertencia respecto a la velocidad con la que participamos en nuestra autodestrucción. Más que un dato exacto, es un desafío para que entendamos el problema y hagamos algo. Lo curioso es que hay mucha gente que no sabe que existe tal cosa, y algunos que lo saben lo toman como un chiste o una estrategia de manipulación. Sin embargo, es un hecho que la idea de los últimos tiempos es un tema que interesa a muchos, especialmente en el mundo religioso, y tristemente ha producido muchas malas interpretaciones. Estas corrientes tienen 2 características generales. Futurismo. Es la idea equivocada de que en la Biblia hay un mapa del futuro que debemos descifrar para saber qué cosas van a pasar antes del fin. Algunos han creado sistemas enteros para esquematizar los tiempos pasados y futuros. Otros se han atrevido a ponerle fecha al regreso de Cristo. Sensacionalismo. Es la obsesión por los mensajes impactantes. Hay gente adicta a la adrenalina, que buscan emociones fuertes y peligrosas, paracaidismo, caída libre, etc.
Asimismo, hay cristianos que buscan emociones espirituales extraordinarias. No consideran bueno un mensaje si éste no les pone la carne de gallina y los pelos de punta. Por ello buscan cada día diferentes interpretaciones de la Biblia, aplicaciones deliberadas e interpretaciones literalistas con tal de convertir las enseñanzas de la palabra en motivaciones emocionantes y sentimentaloides. No es la manera adecuada de interpretar la Biblia, por supuesto, y uno se pierde muchísimas e importantísimas enseñanzas por mantener esta actitud. Sin embargo, la palabra de Dios sí aborda el tema del fin de los tiempos, y en resumen nos dice las siguientes 10 verdades fundamentales. Nadie sabe cuándo. Si hay algo seguro, es que de seguro nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Debemos estar preparados. Si hay algo que hacer, es estar listo. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No nos corresponde averiguar los detalles. No nos toca saber los detalles del fin, nos toca compartir el Evangelio. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor regresará. Si hay algo que anhelar es poder ver cara a cara al Señor. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Será sorpresivo. Nadie puede asegurar el día y la hora. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Será un evento mundial. Todo ojo le verá. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. La historia terrenal terminará. Si hay algo que nos urge saber es que no habrá más oportunidades. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Habrá resurrección de los muertos. Si hay algo que hacer es alegrarnos, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Habrá un juicio final. Si hay algo que no debemos olvidar, es que Dios hará justicia. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Habrá un destino final para los hombres. Si hay algo que entender es que habrá dos clases de finales, la salvación y la condenación. Si hay algo de qué preocuparse es por quienes no han creído, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El Señor es muy claro con nosotros y nos ha revelado sus planes para que podamos decir, esto creemos, y seamos cristianos en los últimos tiempos. Esta es la exhortación, hermanos, seamos cristianos de los últimos tiempos. Ahora debo explicarles algunas cosas al respecto de esto, hermanos. En el libro a los Hebreos, la autora o el autor dice que esos son los últimos tiempos, para él o para ella. Mire, leamos por favor los primeros versículos de este documento. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Está claro que el autor o la autora de esta carta está dando por hecho que está escribiendo en los últimos tiempos, porque es cuando llegó el Señor Jesucristo. De hecho, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de los últimos tiempos, a menudo se estaba refiriendo a la llegada del Mesías, y eso aconteció en el siglo I, en el año 0, que está equivocada en la fecha, pero como quiera, cuando nació el Señor Jesucristo, aconteció eso se iniciaron los últimos tiempos. El apóstol Pedro, en el libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, cuando están ellos
hablando en su propio idioma y la gente entendiendo en su propio idioma, creían que estaban borrachos y él se levanta y da un anuncio, dice: no, estamos borrachos, es muy temprano, son las 3 de la tarde. Eso, de verdad sí dijo ese argumento. Y resulta que después de eso dice lo siguiente, lean conmigo por favor: mas esto él lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, en diferentes lugares del Antiguo Testamento se usa la palabra los postreros días para referirse a esos días cuando Jesús llega aquí a la tierra, para referirse a eso, a la llegada del Señor y digamos todo lo que sabemos del Nuevo Testamento. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, en el Apocalipsis y en otras de las cartas, hablan también de los últimos tiempos y se refieren a la llegada de Jesús, ahora por segunda vez. Eso nos hace entender entonces lo siguiente. Lean conmigo por favor estas declaraciones. Los postreros días no son un futuro lejano, sino el tiempo entre la primera y segunda venida del Señor. No tiene que ver con un aviso de ya vienen los últimos tiempos, ya se va a acabar el mundo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con las etapas de la historia planeada por Dios. Y hay una etapa de la historia en donde Jesús vendría y establecería su reino y su evangelio. Nombraría personas para ser sus seguidores y haría una iglesia. Y luego hay otra etapa cuando Él viene otra vez. Y a este tiempo intermedio entre cuando vino la primera vez y cuando vino la segunda vez, se le llama los postreros días, los últimos tiempos. Se trata, no sé, la etapa final del plan de Dios. Seguramente hay más cosas que hacer después en la eternidad, no sé, y Dios tendrá otros planes seguramente para nosotros y habrá muchas cosas maravillosas. Pero por lo pronto, cuando se refiere en la Biblia a postreros días o últimos tiempos, se refiere a los tiempos entre cuando vino Jesús primera vez y cuando vino por segunda vez. Ya lo leímos acá, ¿verdad? Lo leen conmigo. Ahora lean esta segunda. Los postreros días son los que estamos viviendo. Estamos en los postreros días. Si alguien te dice, porque hay gente que en cuanto oye de una guerra, oyen que un terremoto pasó en no sé dónde, de inmediato te dicen: hermano, ya estamos en los últimos tiempos. Dile tú: pues claro que sí, porque en un sentido natural son los últimos. Porque, a ver, ¿cuál es el último año de la historia de la humanidad? Pues no. O sea, porque todavía no viene el otro año. Estamos viviendo los últimos tiempos en cualquier circunstancia. Sin embargo, lean conmigo otro sentido de esta palabra. Los postreros días son los tiempos actuales de la iglesia. Eso leímos. A esto léanlo conmigo. Si el Señor regresa en media hora o tarda 1000 años más, igual estamos viendo los últimos tiempos. Ahora bien, de manera natural todos aquí estamos viendo nuestros últimos tiempos. Y sea que el Señor regrese en una forma contundente, se acabe la historia, o sea que nos mande llamar, como ha pasado con el 100%, a excepción de 2, ¿no? Con el 100% de los seres humanos que han pisado esta tierra, con todos los demás que ya no están, igual fue, los llamó. Ya sea que el Señor viene de una forma extraordinaria, diferente en el caso nuestro, o sea que nos llama a su presencia, va lo mismo, igual tendremos un encuentro con Él. Y no podemos perder de vista esto para entender la escatología bíblica, para entender la palabra del Señor en cuanto a estas cosas. Ahora en Mateo capítulo 24, los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesucristo con respecto a esos últimos tiempos. ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? Ahorita lo vamos a leer. ¿Qué va a ser? ¿Cómo va a pasar? Porque ellos querían saber el futuro del hombre. Querían saber el futuro del hombre. Eso quieren saber muchas personas. Y hay personas que incluso se compran libros porque hay profetas, o digo pseudo profetas para mi gusto, o predicadores o pastores que escriben libros sobre la escatología y parece que sí saben cuándo va a venir el Señor Jesucristo, aunque el Señor Jesucristo dijo que ni Él sabía, pero ellos, los profetas de ahora, dicen que sí saben ellos. Y tal vez en esa misma ansia de saber el futuro, los discípulos del Señor le preguntaron al Señor: dinos, ¿cuándo serán esas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor no les reveló el futuro del hombre. En su respuesta, el Señor les hizo saber cómo debe ser el hombre del futuro. Y eso es para lo que estamos aquí, hermanos. Yo no tengo manera de decirles cuándo viene el Señor. Yo no puedo responder esa pregunta que los discípulos hicieron a Jesús. Jesús no la respondió. Ni voy a ser pretencioso, ni voy a ser loco, ni hereje, porque me parece que en eso raya una persona cuando pretende saber cuándo vendrá el Señor y dar datos y fechas y no sé qué. Me parece absurdo. Lo que sí encuentro en el texto es que Jesús le respondió a sus discípulos, no su pregunta, pero sí su necesidad. Necesitaban tener seguridad. Uno quiere saber el futuro porque cree que sabiendo el futuro tiene seguridad. Y Jesús les da seguridad sin revelarles el futuro, porque no quería que supieran el futuro del hombre, quería que supieran cómo debe ser el hombre del futuro.
o mejor dicho, cómo deben ser los cristianos de los últimos tiempos. He aquí las enseñanzas para lograrlo. Vamos a ellas. Primera enseñanza, hermanos míos: no nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. Primera parte, hermanos, no nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. Lean conmigo los primeros versículos de Mateo 24, por favor. Sí, ¿cómo dice? Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso está en Mateo 24, versículos 1 y 2. Déjame decirlo rápidamente, este punto, hermanos. Déjame decirlo rápidamente. No nos enamoremos de lo que ahora vemos, pero un día desaparecerá. Mejor amemos lo que ahora no vemos, pero un día será una realidad eterna. ¿Estoy hablando claro, hermanos? ¿Ya le puso usted nombres a estas cosas? No nos enamoremos de lo que ahora vemos, pero un día desaparecerá. Mejor amemos lo que no vemos ahora, pero un día será una realidad eterna. Déjame decirlo de otra manera: no nos agarremos tan fuerte de lo que un día nos será quitado. Mejor apropiémonos por medio de la fe de lo que un día nos será dado. Las casas, los carros. Hay gente que parece... Los domingos en la mañana parece que están en su primer culto de la mañana lavando el carro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando Manolito, si vieron si son fanáticos de Mafalda como yo? Está Manolito limpiando la caja registradora, la caja esa para cobrar, está limpiándola y creo que es Mafalda que se le queda viendo así como un buen rato, porque tiene el tipo emocionado, así como enamorado, limpiando la caja registradora, y Mafalda se le queda viendo y él la ve a ella y le dice: ¿qué? En este país hay libertad de culto, ¿no? Él mismo reconoce su problema. Dice: en este país hay libertad de culto. Hermanos, no nos enamoremos de las cosas. Y con todo respeto, ni siquiera de nosotros, hermanas mujeres, ustedes son bellas. Las mujeres de esta iglesia son de bellas para bellísimas, así para arriba. Para abajo no hay, para abajo de bellas no hay, todas, pero hermanas, ¿qué creen? Se acaba. Eso se acaba, el cuerpo se acaba. Varones, ¿cuántos son de mi edad? ¿Cuántos ya descubrieron que hay cosas que no pueden hacer? ¿Cuántos se emocionan cuando están tomando fotos en el equipo o en los todos y luego dicen, unos que se hinquen, y usted dice, yo no, otros que se hinquen? ¿Les pasa eso, hermanos, como a mí? Porque ha descubierto que te hincas y no te levanta ni la grúa. Se acaban, cosas se acaban, pero de repente nos enamoramos de esas, nos afanamos por esas cosas, por la casa, Ahora, no hay problema en que seamos trabajadores y sanos, por supuesto. Yo hago ejercicio y me cuido, porque sé que eso me va a dar una vida más larga y honra a mi Señor, que soy templo de su Santo Espíritu. Yo sé, pero cuidado con amar demasiado esas cosas. Ese era el problema que Jesús quería evitarles a los discípulos. Él sabía que estaban a punto de experimentar situaciones difíciles como persecución, incluso la destrucción de Jerusalén. Hablaremos de eso más adelante. Y por eso quiere darles valores para vivir. No les responde el cómo y el cuándo de la segunda venida, les responde cómo deben ser ellos para estar preparados, sea que venga pronto o que tarde mucho más. Los postreros días, ¿dónde vamos acá? No nos conformemos con el mundo al que no pertenecemos. Mejor anhelemos el cielo que por gracia nos pertenece. Cuidado con eso, ni siquiera nos pertenece el mundo, ni siquiera le pertenecemos al mundo. La Biblia dice que Dios nos hizo salir del mundo, nos sacó del mundo. Eso significa iglesia, los sacados afuera, los llamados afuera. Y resulta que nosotros ahí queremos estar en el mundo. No, soltemos eso y apropiémonos de lo que sí nos pertenece y a lo que le pertenecemos, la vida eterna. Por eso, digan conmigo esta primera declaración en este punto, por favor. Un cristiano de los últimos tiempos no se deja impresionar por la riqueza del mundo. Y esta idea de no dejarse impresionar, me refiero a eso, a amar demasiado esta tierra, Dice Facundo Cabral, en sus canciones, que por eso el ser humano no vuela, porque está demasiado agarrado a la tierra, a las cosas materiales, y que le dice a su niño, ¿verdad? Que vuele alto, le dice a su niño. Es una canción de cuna para la mañana. Le dice a su niño que vuele alto, que no haga lo que todos los demás hombres hacen. Pero hermanos, sí, no nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. Esto es la escatología bíblica. Algunos le llaman escatología andar haciendo mapas y andar haciendo teorías acerca de cuándo vendrá y no sé qué, y discutiendo unos con otros. Es curioso que va usted a la librería y hay 50 libros sobre el mismo tema y todos se contradicen los unos a los otros.
Eso me hace pensar que seguramente ninguno está en lo correcto. Ninguno está en lo correcto, si todos se contradicen unos a otros. Pero la escatología bíblica no habla de un mapa del futuro, habla de cómo debe ser el hombre del futuro. Por eso vayamos a otra enseñanza. Entendamos que la historia tiene un propósito y que Dios está al control. ¿Lo leen conmigo, por favor, el texto? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí hay varias cosas muy interesantes, hermanos, de la respuesta del Señor a sus discípulos. A principio de cuentas, para los futuristas, para los profeticistas que se la pasan hablando de eso y que cualquier cosa que pase en el mundo, ellos piensan que ya Cristo viene más tardar pasado mañana. Para ellos, mire con lo que dice el texto. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere? A las guerras y rumores de guerras. Dice, pero aún no es el fin. Cuando Jesús habló de guerras y rumores de guerras, dice, pero aún no es el fin. ¿Y sabe cuándo ha cesado en la humanidad, la historia de la humanidad, cuándo ha cesado de haber rumores de guerras y guerras? Nunca. Cuando Jesús dijo eso, eso estaba pasando. Y al siguiente año estaba pasando, y al siguiente siglo estaba pasando, y sigue pasando ahora mismo. Otra vez insisto, los postreros días son el tiempo entre que Jesús vino por primera vez y el tiempo en que regresará. Estamos en esa etapa, puede venir cuando quiera o puede tardar otros 1000 años. Pero otra cosa interesante en este pasaje, no le responde la pregunta. Ellos le dijeron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del mundo? Pero él no les contesta esa pregunta exactamente. No, empieza a decirles: va a haber esto, va a haber falsos cristos, va a haber otros profetas, va a haber guerras y rumores de guerras. Les dice cosas que va a haber. ¿Por qué? Me parece que hay una enseñanza implícita. Hay una enseñanza implícita. Él sabe. Él sabe. No nos quiere revelar el futuro, pero Él sabe las cosas que va a haber. De hecho, Él mismo no sabía. Nos dijo cuando estuvo aquí en la tierra cuándo iba a ser su regreso exacto, el día. Dice que ni el Hijo del Hombre lo sabe, pero sabe cosas que van a pasar. Y entonces eso nos ayuda a ustedes y a mí a pensar que si Él sabe, que si él conoce, entonces Él está al control. Por eso otra cosa que debemos hacer para ser hombres de los últimos tiempos, de los postreros días, seamos gente que entiende que la historia tiene un propósito y que Dios está al control. En el asunto de la historia existen diferentes conceptos acerca de eso, la historia de la humanidad y la historia del universo. Algunos conciben la historia como un caos, es decir, como la sucesión de eventos incontrolables, indeterminados, que no obedecen a propósito alguno. Si la historia es así, oiga, ciertamente no hay razón para tener seguridad nunca. Ciertamente la desesperanza y la angustia son naturales en una concepción así. Si este mundo va al garete así, pues es cuestión de accidentes, es cuestión de que pasan cosas. Viene un aerolito y que viene una conjunción de planetas y que cualquier aerolito puede caer en la Tierra. Dicen por ahí en las teorías que en la Tierra antaño, cuando no había seres humanos, cayeron montones de aerolitos. Hay algunos tan grandes como la mitad de la Tierra. Y puede caernos uno y matarnos a todos, así como se dice que extinguió a los dinosaurios. Y entonces pensar en eso, que esto es un caos, que no lo dirige nadie, no hay una mente detrás de lo que sucede, sino que todo va sucediendo por accidente. Si estamos fritos, yo sí digo que eso no habría que dormir muy tranquilos en la noche. Otros piensan que la historia es cíclica, que se repite y se repite y se repite y se repite, sucesión de interminables ciclos repetitivos que no se pueden romper. Por ejemplo, los que creen en la transmigración del alma, que piensan que uno se muere y uno vuelve a nacer en otro lado. Me dijo una persona otra vez,
Dijo una persona, o sea, me dijeron eso en una religión donde fui y me dijeron que yo me morí, volví a nacer. Dije, otra vez nacer, si me la ha pasado re mal en esta vida. Dice, y otra, decía esta persona. Digo, a lo mejor usted no dice eso, usted está bien padre, dice, otra, sí, otra, quiero otra. Usted es de los que se baja en la montaña rusa y dice, otra vez. No sé cuál sería su actitud, pero resulta que algunas personas piensan así, que hay un ciclo. Esta es una idea que me parece que también produce angustia y desesperanza en los hombres. Fueron los griegos los que inventaron estos conceptos, los que reflexionaron, son ellos los que iniciaron con esas cosas, la sabiduría, el origen de la vida, esas cosas, y desarrollaron estas dos ideas y otras muchas más. Y resulta que en el cristianismo también nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasan las cosas en la vida cristiana? Los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo, es decir, fueron causantes y participantes, también causantes de grandes cambios políticos, de grandes cambios sociales. Es precisamente después de que surge el cristianismo y que empieza a crecer el cristianismo que el imperio romano que gobernaba el mundo de aquella época es atacado, es destruido, y hay cambios gravísimos, y se cumplen las profecías del Antiguo Testamento que decían, hablaban de cambios gravísimos que habría en el primer siglo, primero y segundo siglos. Y resulta que los cristianos de ese momento, recién nacida la iglesia, sí se preguntaban, ¿dónde está el reino? ¿Dónde está el reino que dijo él que íbamos a fundar? ¿Será que tiene que volver otra vez para dirigir la historia? Porque parece que esta historia la dirige Roma, decían ellos. Parece que esta historia la dirigen los césares romanos y no Jesús, como decía él que iba a hacerlo. Y entonces ellos seguramente tenían una gran necesidad de recibir aliento, fortaleza, dirección de Jesús. Y es por eso el Señor Jesucristo que le está diciendo este discurso de Mateo 24, un discurso apocalíptico, un discurso que habla de cosas escatológicas y de cosas que son simbólicas también. Y me parece que a través de estas cosas que el Señor les dijo, también nos dice a nosotros algunas cosas para prepararnos para el futuro, entendiendo el plan de Dios de la historia. Hermanos, miren, vivimos una historia lineal, con un fin. La historia no es un ciclo que se repite y otra vez al principio y otra vez. Hay gente que piensa eso, piensa que los seres humanos vamos a destruir la tierra como se destruyó cuando los dinosaurios, que la vamos a destruir, vamos a acabar con todo y que ya todo acabó, pero todas las bacterias y todo lo que sigue en la tierra va a generar nueva vida y van a surgir otras razas, otras especies y otros seres humanos o algo así. Hay gente que piensa eso, ¿no? Que todo es cíclico y se repite y no sé qué, o que tal vez nuestra tierra va a estrellarse contra otro lugar y a ese lugar va a llevar vida y que por allá, he oído eso, hay libros y novelas que hablan de eso, pero la Biblia dice que la historia es lineal. Hermanos míos, la historia es lineal. Cuando Jesús está diciendo estas cosas y está hablando de lo que va a pasar, está enseñándonos que no, esto no es un ciclo, no, esto no es un caos, no, esto es un plan. Vivimos una historia lineal con un fin, una meta y un propósito divino. Nadie, ni nada, ni nadie puede impedir que Dios cumpla sus planes. Nuestra tarea, nuestra única tarea, lo que podemos hacer, hermanos, no es investigar cuándo va a ser, Señor, dinos por favor, cuándo va a ser, dinos la fecha para estar preparados. No, para poner en la agenda, Señor, no, lo que quiero es que sean ustedes lo que deben ser. O sea que nuestra tarea solo es ser parte del plan, meternos al plan de Dios. No sé si ustedes pueden percibir esto, pero oiga, no saber a veces es muy lindo. Es más, sé que hay personas que no van al médico porque no quieren que les digan sus enfermedades. ¿Cierto o no es cierto? Tienen miedo, porque a veces saber cosas sí causa problemas, ¿no? Por ejemplo, saber si, no sé, imagínense que nos vamos a casar y entonces ahí está ahí una maga, una gitana o una pitonisa y nos dice, les puedo decir ahora mismo cómo les va a ir en el matrimonio. ¿Aceptarías, hermano? No, espérate, no. Hay gente que sí aceptaría, hay gente que va a las brujas a que les lean las manos y esas cosas. No, porque yo quiero la aventura de estar en esta vida, disfrutar estas cosas. Ignorar tiene su lado bueno. Tiene su lado bueno. Ya les he contado esta historia, la he confesado varias veces, perdónenme ustedes, pero queda bien aquí. ¿Se acuerdan? Algunos tal vez no saben y pues más bruto me van a considerar, pero alguna vez llevé a mi esposa y a mis hijos a un campamento juvenil donde yo fui a predicar a Oaxaca, y en el camino descubrí que no llevaban ni la dirección ni el teléfono, y ahí vamos en la camioneta cuando la carretera era esa que tiene muchas curvas, después de 2 vomitadas y quién sé cuántas paradas al baño, finalmente vamos llegando de muchas horas a la ciudad y mi esposa me dice, oye, ¿y sabes dónde está el campamento?
Y yo le digo así con cara de seguridad, ¿sabes? No, pero ahorita lo resolvemos. Pero tienes el teléfono de la persona, ni celulares había que bajarse a algún lugar, un teléfono. Entonces, no traigo el celular, no traigo el teléfono, perdón, no había celulares. Pues, ¿qué? ¿Nos trajiste quiero echar de Chihuahua, desde México a Oaxaca y no traes? ¿A dónde vamos a ir? Yo, tranquila. Yo me bajé todo así, Señor. Nunca me bajo en las gasolineras, pero esa vez me bajé para orar. Me bajé ahí, hola, ¿cómo está? El joven le estaba echando a gasolina y se me queda viendo y me dice, ¿no es usted Gilberto Gutiérrez? Le digo, sí soy. Tengo un cassette suyo y ahí está su foto. ¿Va a ir usted al campamento, verdad? Sí, voy a ir. ¿Tú también? Sí. ¿Me puedes decir dónde queda? Mi esposa estaba orando allá adentro y le estaba diciendo a Dios, Señor, no me lo eches a perder. Ahora, hermanos, paréntesis, sí la regué, hubiera sido bueno llevar la dirección, sí. Hubiera sido bueno por lo menos llevar el teléfono del que me invitó. Sí hubiera sido bueno, pero yo soy bastante distraído, lo acepto, lo reconozco, no es mi deseo serlo, me esfuerzo por no distraerme tanto de las cosas, pero a veces no lo logro y resulta que la regué. Sin embargo, en la vida, en todo lo demás espiritual, sí me gusta, sí prefiero ignorar. Para esa semana, mi esposa estaba muy nerviosa por su clase, hasta consiguió ahí fue y sacó de los cuartos arrumbados, sacó una cosa que tenemos, unos aparatos, una bocina y un micrófono para poder dar su clase, no sé qué, y estaba muy preocupada y me preguntaba a mí, mi vida, y que las sillas, ya el hermano está encargado, y mi vida esto y está encargado, y de repente me dijo, ¿tú no estás nervioso? Hermanos varones, cuando tú no estás nervioso, tu esposa se pone nerviosa. ¿Por qué? ¿Por qué no estás nervioso? Y entonces mi esposa me dice, ¿tú no estás nervioso? ¿Qué no estás así preocupado? Y le dije, fíjate que no. Y después llegué a la conclusión y le dije, no, ¿sabes por qué? Porque no soy el jefe. Soy el chalán. No soy el jefe. Si fuera el jefe tendría que saberlo todo. ¿Irán a ir los hermanos o no irán a ir? ¿Irán a poder llegar o no irán a poder llegar? Les va a dar gusto, les va a dar coraje que nos fuimos del templo y van a decir que este pastor loco que nos lleva allá. Y yo les iba a decir, ya tenía la defensa. No soy el único, también los siervos participaron. Yo no decidí solo, también los siervos decidieron. Votamos, fue votación. Pero si yo fuera el jefe, estaría preocupado por eso. ¿Irán a ir o no irán a ir? ¿Cómo irá a estar el teatro al aire libre? A lo mejor va a estar haciendo viento, a lo mejor a los hermanos no les va a gustar estos asientos espantosos. ¿Qué pastor? Estaba a reventar, estaba lleno, no cabía uno más. Quiero decirles, el teatro al aire libre, no cabía una sola persona más. Por poco y hasta mi lugar ocupan. Ya se los dije, el hermano como guerrero Espartaco lo defendió y nadie se sentó hasta que yo vine. Y ahora mismo veo a los diáconos allá batallando, porque a lo mejor si hay lugares todavía acá, pero allá algunos no lo saben, ya están trayendo mesas y no sé qué. Si yo lo supiera todo, me moría de un infarto. Es bueno no saber cosas, no saber cuándo viene Cristo, no solamente es bueno, es plan de Dios. No me importa. Su respuesta del Señor pudo haber sido, ¿qué te importa? Sí me siguen oyendo, ¿verdad? Estoy gritando, pero ya no me escucho por acá, ¿o sí? Ya volvió. Muy bien. Pero se puede ver que sí grito todavía, ¿verdad? Y hasta un gallo de adolescencia se me salió. Hermanos míos, es bueno que no sepamos porque el no saber nos hace creer, el no saber nos hace esperar, el no saber, fíjese, el no saber nos hace vivir ahora mismo como si viniera mañana. Que nos dice, no, voy a venir hasta el 2045. Ya ni voy a estar aquí. Muchísimo antes, entonces me importa la vida. No, porque sé que pudiera ser hoy, porque sé que esto es inminente, entonces soy una mejor persona. Hermanos míos, lean conmigo esta declaración final de este punto, por favor. Un cristiano de los últimos tiempos sabe que la historia tiene un propósito y confía en Dios, que Dios está al control. Eso es escatología bíblica. Esta es la escatología bíblica, que hay un propósito en la historia, que hay un Dios que dirige y yo me uno a su plan, yo me integro a su plan.
Los que andan queriendo investigar cuándo y cómo, y que si el mercado común europeo, y que si la ONU, y que si las presas que está haciendo China, y que están dejando los ríos sin agua, y que no sé qué. Las que andan buscando esas cosas para ponerles, y agarran un texto de Daniel y lo revuelven con uno de Apocalipsis, y luego agarran uno de Ezequiel y lo revuelven con Lucas 15 o Mateo 24, y hacen un jaibol, porque lo meten en una jaibolera. ¿Se dice jaibolera? Un jaibol, un revoltijo, bueno, un chocomil, pues se oye más santo, ¿verdad? Y hacen un chocomil teológico. Perdóneme, no perdamos de vista esto. Jesús está predicando a unos seres humanos de carne y hueso. Ni uno es teólogo, ninguno tiene la biblioteca Logos, una biblioteca electrónica que existe muy buena. Ninguno tiene la biblioteca Logos, ninguno tiene un libro de teología. Ninguno tiene un cuaderno, escribe ni siquiera un papel de estraza y un lápiz para anotar lo que Jesús dice cuando está diciendo: y habrá rumores, guerras y rumores de guerras, guerras y rumores de guerras. Para luego ir a otro pasaje de la Biblia, para luego irse, ¿dónde está mi Biblia? Para luego irse al Antiguo Testamento. No tienen Antiguo Testamento escrito ellos en sus manos. Existe el Antiguo Testamento escrito, son rollos enormes, solo hay en las sinagogas, en el templo. No es que como una persona normal tiene, nadie tenía eso, costaba un dineral. Y ellos no tienen esos elementos, no están como nosotros en una conferencia. Yo estoy en una conferencia y el pastor está predicando algo, yo puedo estarlo leyendo acá, y luego él dice no sé qué, yo puedo ir allá. Estos no tienen nada, y están oyendo a Jesús. Y usted cree que ellos entendieron que en el siglo XXI iba a haber una iglesia religiosa católica y un papa que tiene acá escrito Vicario Filodai, y que si usted lo suma da 666? ¿Usted cree que ellos estaban para leer eso? ¿Y usted cree que ellos podían saber que la ONU hizo no sé qué leyes, y que Rusia está atacando a Ucrania, y que allá Israel y Palestina están del chongo? Y entonces esas personas están oyendo, sí, lo que pasa es que cuando Palestina y Ucrania y Rusia, ni existen esos países. Así es que esas teorías que algunos inventan y revuelven cosas, que me contesten, ¿qué entendieron los que la recibieron por primera vez? ¿Qué entendió el que estaba ahí sentado ante Jesús y estaba oyendo esto? Entendió que debía ser una persona que confiara en Dios, que dirige la historia. Eso es lo que debía entender. Es la enseñanza sencilla, y esa es la escatología bíblica verdadera. Lo demás son alucinaciones e historias fantasiosas que inventan algunos. Perdonen ustedes. Sé también muy bien que algunos adictos a las emociones fuertes les gustaría más escucharme decir esas cosas que dicen otras personas. No puedo, hermanos, no puedo faltarle el respeto a la palabra del Señor, que no me parece que fue escrita para que supiéramos eso. La Biblia es bien clara. Por eso un cristiano de los últimos tiempos sabe que la historia tiene un propósito y confía en que Dios está al control. Cuando alguien me pregunta, hasta me molesta: ¿usted cree que vamos a estar en la tribulación o no vamos a estar? Estoy listo para lo que venga, le digo yo. Estoy listo para lo que venga. No parece que sea el plan de Dios responderme esas preguntas. Es plan de Dios que yo esté listo para lo que venga. Y si experimentamos una gran tribulación, otra, porque me parece que a la que se refiere, ahorita la voy a decir, es la que ya aconteció. Si Dios quiere que experimentemos otra gran tribulación, le entro con todo y seguiré creyendo en mi Señor. Y si quiere librarme de algo así, le entro con todo. Esas no son las preguntas correctas. Las que hicieron los discípulos, Jesús no las contestó jamás. Jamás contestó esas preguntas. ¿Por qué no las habría de contestar ahora nosotros? La que contestó fue la necesidad. ¿Qué deben hacer? Ustedes deben creer en mí. Deben dejar de impresionarse por las cosas del mundo, lo material. No las agarren tan fuertemente, porque un día duele más cuando se las quitan. No se aferren a la materia. Aférrense a mi verdad. Aférrense a la esperanza. Y cuando hay problemas y dificultades y gentes enseñando por aquí y allá, recuerden, hay un camino, la historia es lineal. Vamos a llegar al final, y llegamos porque llegamos. ¿Se acuerdan de aquel niñito que salió con su abuelito a caminar por el bosque? Y le dijo el abuelito al niño, porque le estaba enseñando cosas de supervivencia y esas cosas, le dijo: y fíjate bien, y dónde está el sol y demás, porque si no nos perdemos. Y ciertamente se perdieron. Y el abuelito tenía un poco de miedo y dijo: ay, espérate, ahora sí ya nos perdimos, yo tampoco sé dónde andamos. Y el niño estaba de la mano de él, pero el niño cante y cante, bien feliz. Y le dice el abuelito: ¿no tienes miedo? No. ¿Por qué? Porque estoy contigo. ¿Capta la idea?
Y eso que el abuelito sí no sabía, pero en el caso de mi abuelito, mi Señor, mi Dios, mi Todopoderoso, el anciano de días, así se le llama en la Biblia, él sí sabe todo. Y estoy con él. De eso se trata. Esto es la escatología bíblica verdadera. Además, vayamos a otra enseñanza. Entendamos lo pasajero del mundo y lo eterno de la verdad de Dios. Por tanto, lean conmigo por favor. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, paremos ahí tantito. Esta frase es muy, muy importante. Es Mateo, y esto lo pone cuando ya está escribiendo su evangelio. No son palabras directas de Jesús, especialmente esa que dice el que le entienda. Es muy probable que es asunto de Mateo. Si es de Jesús, pues más contundente todavía. Pero dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. ¿Qué es eso? ¿Qué es la abominación desoladora? Para usted, para mí está muy lejos eso, no lo entendemos. Un judío de aquella época así lo entendía. Les platico de qué se trata. En el periodo intertestamentario, entre Malaquías y Mateo, digámoslo así, en ese periodo hubo sus situaciones, hubo historia que contar, hubo guerras, los judíos fueron conquistados, etcétera, etcétera. Y resulta que hubo un tal Antíoco Epífanes que se metió a Jerusalén, la destruyó y profanó el templo de Jerusalén, profanó el templo de Dios, sacrificando a su Dios pagano una puerca en el altar. Y a eso los hebreos le llamaban la abominación desoladora. Es decir, la llegada, la conquista y la destrucción del templo mismo. Y el Señor le dice a sus discípulos, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora, y les dijo a ellos, cuando veáis, se lo está diciendo a ellos, a los 12. Eso me ayuda a entender que ellos vivieron eso. Sí, vivieron eso. Sigamos leyendo, por favor. Dice, entonces, perdón, todavía no leíamos ahí. Entonces, los que estén en Judea, sí, ahí vamos. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Ahí déjenmelo tantito. ¿Qué instrucciones más precisas? ¿Qué instrucciones más claras? Huyan, váyanse, no regresen. Y esa frase de que si dejaste tu chamar ni regreses es una manera simbólica. Vete corriendo, se te olvida el reloj, déjalo, vete. Es la idea. Vete, váyanse. Y luego dice, incluso las embarazadas van a batallar más, siempre en una huida batallan más. Sigamos, pero no pierda de vista lo específico y práctico de las enseñanzas. Hay quien le quiere encontrar a esto teología, así, símbolos grandiosos. La azotea. ¿Qué significa la azotea? Y pues yo no sé, para mí la azotea significa la azotea. Y tomar algo de la casa significa pues tomar algo de la casa. Pero le quieren buscar cosas. Sigamos leyendo este instructivo tan práctico. ¿Cómo dice? Ahí vamos. El que esté en la azotea no descienda a tomar algo. Ya leímos eso, ¿verdad? ¿Me ayudan? Así, a orar. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Este pasaje de Mateo 24 es el que más, no sé cómo decirlo, más se sobreinterpreta, se le ponen cosas que no dice y se agranda y se convierte en una teoría tremenda que me parece que lo único que genera es miedo, para algunos genera orgullo y no genera bendición y crecimiento espiritual. Mire, los discípulos eran de pueblos pequeños, no iban a Jerusalén cada rato. Así es que llegar a Jerusalén seguramente era una cuestión impresionante. Además del templo hermoso que estaba en el centro, alrededor del templo se habían hecho atrios, el atrio de los varones, el atrio de las mujeres, el atrio de los gentiles. Y esa última parte se dice que para embellecerlo, cuando lo hizo Herodes, eran unas piedras enormes, talladas, y además tenía encima oro, láminas de oro. De tal manera que dicen los viajeros de aquella época que escribieron cosas, que había cierta hora para llegar a Jerusalén y cierta hora para no llegar, porque encandilaba el sol a cierta hora del día.
y se podía uno quedar ciego de tanta luz que reflejaba. Debió ser una construcción, y no solamente el templo de Jerusalén, la ciudad entera y los edificios y demás, y el palacio de Herodes y esas cosas, debieron ser cosas impresionantes, como si usted y yo vamos un día y vamos caminando en un guía turístico y vamos ahí, nos enseña el del correo, ¿cómo se llama? En México, es precioso, ¿no es cierto? El edificio, ¿cómo se llama? Sí, correo. Es precioso, ¿no? Y luego las Bellas Artes y otros edificios enormes. Imagínense que vamos ahí con el guía y de repente a mí se me ocurre decir: hermanos míos, no quedará aquí piedra sobre piedra. Bueno, mal ejemplo. Usted sí me la cree porque viene un temblor y a lo mejor sí pasa algo. Pero en aquel momento en Jerusalén nadie creía que podía pasar eso. Pensaban que era metafórico en lo que decía Jesús nuestro Señor, y no lo entendieron hasta después. Pero hermanos míos, lo vivieron. Año 66 después de Cristo. Hagamos cuenta, Jesucristo nació como 5 años antes de Cristo, porque se equivocó el que hizo el calendario. Cristo no nació en el año 0, nació 5 o 7 años antes del año 0. Entonces cuando murió debió tener unos 30. Y en el año 66, 36 años después, los discípulos todavía viven, muchos de ellos. Sucede que un general llamado Tito es enviado por Roma para sitiar la ciudad. Del 66 al 70 se lleva a cabo esta persecución contra los judíos, porque ellos se habían querido rebelar contra Roma. Surgieron mesías entre ellos. Cuando a los discípulos les dijeron que no predicaran el evangelio, Gamaliel le dijo a los que le preguntaron: ¿qué hacemos con ellos? Y les dijo: déjenlos predicar. Ya ven que se han levantado muchos otros, como un tal Barsabás. Y Gamaliel mencionó otros pseudo mesías que se levantaron. Eso pasaba en el pueblo judío muy a menudo: libertadores, revolucionarios, comandantes Marcos o cosas de esas. ¿Sí me explico? Que se levantaban en armas para defenderse de los romanos. Y resulta que hubo un levantamiento muy grande, tanto que enviaron a Tito, el general del ejército, sitió la ciudad y le causó una terrible destrucción y muerte. Josefo es un historiador romano, no cristiano, es judío, no es cristiano, y él escribió muchas cosas. Es un historiador muy importante para la fe cristiana, porque escribe muchas cosas acerca de la iglesia y del pueblo hebreo que nosotros estudiamos. Déjenme leerles un fragmento de su descripción del sitio de Jerusalén en el año 70, que a mí me parece que es lo que Jesucristo estaba profetizándole a los cristianos de esa época. Les leo, dice así, son palabras de Josefo: el hambre aumentó su progreso y devoró a la gente en casas y familias enteras. Los aposentos superiores estaban llenos de mujeres y niños que morían de hambre. Las avenidas de la ciudad estaban llenas de cadáveres de ancianos que habían muerto donde quiera que los sorprendía su miseria. Los niños y los jóvenes caminaban por las plazas como sombras. En cuanto a entierro, los que estaban enfermos no podían hacerlo, y los que estaban bien se sentían desolados por la enorme cantidad de cadáveres y por la seguridad de saber que muy pronto ellos mismos morirían, porque había muchos que fallecían mientras enterraban a los demás, y muchos iban a su cajón antes de que llegaran a la hora fatal. Tampoco se escuchaba ningún lamento por las calamidades que sucedían, ni se escuchaban quejas dolorosas. El hambre confundía todas las pasiones naturales, porque quien estaba a punto de morir miraba a los que habían muerto antes que él con los ojos secos y la boca abierta. También se instauró un silencio profundo y una especie de noche mortal sobre la ciudad. Y cada uno de ellos, escuche esto que escribió Josefo, cada uno de ellos moría con los ojos fijos en el templo. ¿Sabe por qué? Porque les habían dicho: es la ciudad santa, Dios nos va a defender. No solamente no se fueron, como les dijo el Señor, no solamente no salieron a las montañas, sino que de las montañas vinieron a Jerusalén. Y si había miles, después había más de 1 millón de personas. Vinieron de todas partes a refugiarse en Jerusalén, porque estaban absolutamente seguros que Dios intervendría y los salvaría. Y se quedaban, morían con los ojos fijos en el templo, como diciendo: no sucedió lo que me dijeron. Josefo relata más adelante la historia de una mujer que en esos días asó, del verbo asar, y comió a su hijo de pecho.
Nos cuenta que incluso los romanos, una vez que entraron en la ciudad, estaban tan impresionados, iban a saquear la ciudad, pero estaban tan impresionados que no sintieron ganas de hacerlo y no robaron nada. Dejaron todo destruido, pero no tomaron nada porque se sentían mal de haber causado aquello. Cuando llegaron los romanos a las casas para saquearles, encontraron en ellas a familias enteras de muertos y las habitaciones superiores llenas de cadáveres. Se paralizaron por el horror del espectáculo y se fueron con las manos vacías sin haber hecho nada. Ahora, aumentó el terror de este sitio por el hecho de que la gente no escapó. En lugar de escapar de la ciudad e irse a las montañas como Dios, el Señor les había dicho, vinieron porque sus líderes les habían dicho que el templo los iba a salvar. El mismo Josefo participó en ese sitio y él dice que hubo 97,000 personas que fueron capturadas y convertidas en esclavos y que hubo 1,100,000 personas que murieron en ese sitio. La gloria de aquellos edificios que los discípulos admiraron tanto ese día no salvó a nadie. Hermanos míos, el día de hoy vivimos un mundo que cambia rápidamente. Ya nada es permanente. El hombre que puede enfrentar el futuro con posibilidades de triunfo es aquel que en medio de lo pasajero, en medio de todo lo material, encuentra una verdad eterna en la cual fundar su vida. Y esto es la escatología que Jesús quería que sus discípulos tuvieran. Dejemos de confiar en bienes materiales, carro, casa, buen trabajo. Dejemos de confiar en condiciones sociales, influencia, posición, etcétera. Dejemos de confiar en los bienes religiosos, templo, tradición, etcétera. Porque todo esto puede destruirse sin que estemos preparados para vivir sin ello. Solo encontrando una verdad fundamental, inmutable, se puede sobrevivir en este mundo donde todo se está deteriorando. Ahora que pensamos en las nuevas instalaciones, alguien me dijo que por qué yo decía nuevas instalaciones y que por qué no decía que queremos nuestro nuevo templo. Porque en realidad no es templo, ni el de Plutarco. En la Biblia, cuando se usa la palabra templo, se refiere al de Jerusalén solamente. En ocasiones se refiere a nuestro cuerpo y en ocasiones se refiere a toda la iglesia junta como un templo de Dios, pero nunca hay una palabra para referirse al templo de la iglesia en Antioquía ni el templo de la iglesia en Filadelfia. No existía la palabra templo para referirse a eso, eran casas de reunión. El templo es solo uno, el ordenado por Dios. Es la razón primera, pero la segunda razón es porque no quiero que ustedes y yo pensemos que es nuestro objetivo en la vida. No, si un día vamos a tener unas instalaciones para reunirnos en un lugar que no tengamos que rentar, no va a ser nuestra meta lograr, gloria a Dios, ya lo logramos. No, es una estrategia para la meta. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada que estudiamos la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Una estrategia. ¿Se acuerdan de eso? No es un fin en sí mismo, es una estrategia para lograr algo más. Pero aquellos judíos habían hecho de su templo su meta y pensaban que su templo los iba a defender. No pasó. Por eso, hermanos, preparémonos para el futuro con la verdad inconmovible de Jesús. Leamos estas cosas, lean conmigo por favor. Primera de ellas, no pongamos nuestra confianza en la materia, porque un día nos defraudará. Leamos la segunda por favor. No nos casemos con ninguna riqueza material, porque nos podemos quedar viudos. Lean esta conmigo también. Nuestra base sólida en la palabra, el plan, la gracia, el amor de Dios. Y lean conmigo esta declaración final de este punto, por favor. Un cristiano de los últimos tiempos no pone su confianza en lo material ni en los objetos religiosos. Pone toda su confianza en el Señor y en su palabra. Esto es la escatología de Jesús para nosotros. ¿Qué hacemos? Que hay guerras, rumores de guerras y que hay pestes y no sé qué. ¿Qué hacemos? Confiamos en su palabra. Hacemos de su palabra, de su verdad. Si hubieran obedecido a su palabra, si los judíos que lo escucharon decir esto, huyan, vete, salte, ni bajes por tu capa, vete a las montañas, huye, hubieran salvado su vida. Pero se aglomeraron y fue aquella gran tribulación tan espantosa. Algunas personas piensan, no, pastor, esa no es nada. No, la gran tribulación será otra más grande. Yo digo, ¿cómo se mide la tribulación, hermano? ¿Cómo se mide? ¿Cuál es más grande? ¿De cuántas muertes estamos hablando para que sea gran tribulación? Tengo una idea de cómo se mide la tribulación. ¿Saben cuál es? ¿A quién le pasa? Si le pasa a los que están allá en Angola, no es tan grande para mí. Si le pasa a los que están allá
en Palestina no es tan grande para mí. Me indigno y me manifiesto y quiero hacer una caravana hasta la embajada de Israel y no sé qué, y dejen de matar, no sé. Pero así como que me duela, no mucho. Puedo dormir tranquilo esa noche. Pero cuando la tribulación incluye a mis hijos, ¿qué tal, hermano? Es una falta de respeto decir que aquello que pasó en Jerusalén no fue una gran tribulación. Ahora la Biblia habla de otras grandes tribulaciones. La Biblia sigue hablando de eso, pero hay quien ha agarrado eso. Así le pasa con la gran tribulación como con María Magdalena. Hay gente que piensa que todas las mujeres de la Biblia son la María Magdalena. Y en las películas la ponen a María Magdalena como que era una prostituta o algo así. No es cierto, eso no dice la Biblia. La Biblia no dice una sola palabra de que María Magdalena haya sido mala mujer. Dice que le salieron 7 demonios. Usted dice, tampoco era tan buena. Pues era bruja o lo que usted quiera, hacía alguna cosa, era espiritualista, pero no dice que fuera trabajadora de la prostitución. No dice eso. Y ya todo el mundo agarra a cualquier María y todas, y María de Betania y María Salomé, y todas son la María Magdalena. Es más, hay gente que cree que Jesús solo conoció una mujer en la vida, María Magdalena. Y ni siquiera fue tan famosa. Así les pasa a algunos con la tribulación. Oyen la palabra la gran tribulación, y la gran tribulación. Perdónenme, pero vayamos a otra enseñanza, hermanos, para ir terminando. Entendamos la necesidad de mantener la pureza de la fe. Lean conmigo, el pasaje es de Mateo 24, 23 al 31, pero solo leeremos algunos pasajes del principio. Lean conmigo, por favor. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno de los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Y siga, ahí dejemos la lectura. Sigue hablando el Señor y habla de cómo va a venir, y que va a venir en serio, y que habrá señales en el cielo, y que todo lo que le verá, y dice más cosas, pero no tengo tiempo para leer todo este pasaje. Usted lo puede leer en su casa. Pero hermanos, ¿qué hacemos? ¿Cómo somos hombres de los últimos tiempos? Entendiendo la necesidad de mantener la pureza de nuestra fe. Cuidado, el día de hoy es un revoltijo bárbaro la fe cristiana. El día de hoy tienen razón jóvenes preciosos aquí, jóvenes visitantes o jóvenes que su mamá los trae y están aquí. Tienes razón, joven, perdónanos. Tienes razón cuando dices, es que esto del cristianismo ya no se entiende nada, y esos que andan ahí pidiendo dinero, y esos que tumban gente, y que tienes razón. A mí también me indignan esos, también a mí me molestan esos. Tienes razón, sí, es verdad, hay una confusión bárbara, es cierto, por eso la Biblia dice que el amor de muchos se enfriará. Pero hermanos, tenemos algo que hacer y ser diferentes. Dios no tiene la culpa. Jesús nuestro Señor no tiene la culpa de los errores que cometemos nosotros los pastores y de las mentiras que decimos a veces cuando predicamos. No quiero hablar así solo en segunda persona, en tercera persona, como criticando solamente a otros predicadores. Todos los predicadores nos equivocamos seguramente muchas veces. Y hay gente que puede llegar a confundirse o defraudarse, porque sí, hay confusión en el mundo, claro que sí. Y unos predicando una cosa y otros predicando otra cosa, y eso es terrible. Y con respecto a esto de la escatología, Dios mío, es donde hay más problemas. Me molesta algunos que con una gran seguridad, como uno que sale en la tele, ya les dije que se nota que usa tupé. Me hagan soplar así para que se la... Pero que ya le puso fecha al regreso del Señor. Y me molesta cuando están ahí en su púlpito y así como que muy eruditos, y después de 3 años y medio será tal cosa, y después de 3 años y medio Israel hará no sé qué, y el mercado común europeo y yo digo, ¿y eso entendía Juan? ¿Eso entendió Juan, esas cosas? Cosas de nuestra época, cosas de nuestro momento histórico. Esas cosas se entendían. ¿Cómo le hizo para llegar a esas conclusiones? En ocasiones ni siquiera leo un texto de aquí como pretexto y lo otro de acá como pretexto. Si leemos el pasaje completo aquí, notaremos que Jesús quiere lograr algo en los discípulos, que se conviertan en los seres humanos que Él necesita que sean para dar testimonio de lo que está pasando entre que Él vino por primera vez a fundar su iglesia y cuando regresará por nosotros. Por eso déjeme decir solamente esto, hermanos míos, ante la efervescencia futurista, esta idea de interpretaciones futuristas, la permanencia en la verdad fundamental. Si algo debemos cuidar, hermanos míos, es nuestra doctrina, nuestra pureza en cuestión de conocimiento de la verdad. Existen tantas medias verdades hoy en día. La filosofía del progresismo, el wokismo del día de hoy se está metiendo también en las iglesias. ¿Y usted y yo qué hacemos? Creemos en la verdad.
Creemos en la palabra del Señor. Ante la efervescencia mesiánica, nuestra lealtad a Cristo. No hay otro Mesías, no hay otro que puede salvar, solo Cristo. Ante la efervescencia profeticista, no existe la palabra, pero la idea de usar la idea de las profecías. Ante eso, la ética cristiana. Ellos querían saber los cómo y los cuándos, y Jesús les dijo los quiénes. No les dijo ni cómo iba a venir ni cuándo iba a venir. Les dijo quién debían ser ellos. Eso es ética. La escatología cristiana incluye ética. Yo no presumo de saber cuándo va a venir Jesús. Nuestro Señor, no presumo de que cuando hay una guerra ya viene y me la paso predicando, Cristo viene. No, porque el texto me enseña que no quería decirnos eso, pero sí quería decirnos que fuéramos buenas personas. La ética, el buen comportamiento, el ser mejor persona, es escatología bíblica verdadera, escatología cristiana verdadera. Un cristiano portándose bien, un cristiano siendo mejor, un cristiano siendo amable con las personas, un cristiano siendo servicial. Jesús contó la parábola aquella, en el contexto de la segunda venida, la parábola aquella de que un día nos dirá: porque me diste de comer, porque me visitaste cuando me viste en la cárcel, porque me visitaste cuando me viste enfermo. ¿Se acuerdan? Y que le diremos: Señor, ¿cuándo hice eso? Por cuanto a ellos lo hiciste, a mí lo hiciste. Esa parábola está contada en el contexto de la escatología, en el contexto de su regreso. ¿Qué quiere el Señor? Que sepamos de su regreso, que es menester que seamos buenas personas en esta tierra. Algunas personas andan queriendo saber todo y se sienten orgullosos de lo que saben. Jesús nunca enseñó así. Jesús mismo dijo que Él no sabía cuándo. Cuidado con estas ideas. ¿Qué hacemos? La enseñanza aquí es: entendamos la necesidad de mantener la pureza de la fe. Ante el crecimiento de la maldad, el poder espiritual del fuego del amor. No hay frase más triste en todo Mateo 24 que esta: el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Esto nos insta a mantener nuestra llama ardiente. Debemos preguntarnos si no se ha enfriado nuestro amor. Espero que no, hermanos míos. Ante la persecución, la fidelidad más allá de la muerte. A los cristianos del primer siglo los persiguieron. Nosotros no hemos sido perseguidos todavía, pero algunos dicen, profetizan, algunos profetas sociales, no me refiero a profecías espirituales, sino cuestiones sociales. Algunos dicen que se acercan tiempos difíciles para nosotros en Occidente por lo que están haciendo algunos gobiernos del mundo. Hermanos míos, mantengamos la pureza de la fe. Déjenme guiarles a decir 4 cosas importantes. Lean conmigo estas 4 cosas, hermanos, por favor. Jesús viene, no sabemos cuándo. No es nuestro trabajo calcularlo, sino vivir en la luz de esa certeza. Leamos el 3. Evitemos el miedo y la especulación escatológica sin fundamento bíblico. Hay gente que piensa que predicar escatología es asustar a las personas, asustarlos a todos, porque ya Cristo viene, señales hay y hay de ti. ¿Y no ha visto usted varias películas sobre el rapto? Películas donde dice que todos así estamos en un culto y de repente los verdaderos cristianos se salen, se van las almas y nos quedamos los puros chafas cristianos o no cristianos. Van en un avión y de repente, ojalá que el piloto no sea cristiano, porque si se va, que mejor no sea cristiano para que siga pilotando. Pero a menudo ponen que el piloto también a cristiano se va y se estrella, y que se quedan unos pocos, y entonces el anticristo anda persiguiendo a los cristianos y la única manera de convertirte es que te mueras. Y luego te dicen, de hecho hay una película que yo veía de joven que terminaba triste, terminaba como de terror, porque terminaba con esa canción que decía: te has quedado atrás, y se veían los jóvenes chafas cristianos que se habían quedado atrás, y así como que lo están persiguiendo, y yo decía: ¿qué? ¿Ya se acabó? No, espérense, póngame lo bonito, porque a mí no me gustan los finales tristes, y este no era triste, era nefasto. Por supuesto que me fui a mi casa a confesarme todos mis pecados. Señor, yo sí creo en ti. No, neta, Señor, sí te quiero, sí te amo, no sé qué. Algunos creen que con miedo logran. No es miedo. La escatología es esperanza. Ante la persecución, la fidelidad más allá de la muerte. Por eso mantengámonos en la pureza de la fe. Lean conmigo estas cosas, por favor. Jesús viene. Ya lo leímos, ¿verdad? Ya leímos eso. Lean conmigo esta declaración final, por favor. Ahora, un cristiano de los últimos tiempos no se deja engañar y se atreve a vivir la verdad de Dios, aun cuando sea a contracorriente. Y por último, hermanos, entendamos la necesidad de mantenernos preparados
para encontrarnos con Él. En esta parte del pasaje que no vamos a leer, Jesús habla de la higuera y cuando florece se sabe que va a dar fruto, y habla de Noé y de cómo la gente del tiempo de Noé seguían casándose y dándose en casamiento y nadie le preocupaba porque no creían que iba a suceder el diluvio, y sucedió. Y en torno a eso el Señor lo que nos quiere decir es que estemos preparados. Y habla del ladrón en la noche también, y habla del siervo que cuando llega debe estar listo, cuando llega su Señor debe estar listo, y nos ayuda a entender, hermanos, que debemos estar preparados, ustedes y yo. Ahora, y aquí es la cuestión más importante, ¿cómo nos preparamos? ¿Cómo nos preparamos para su venida? Y le tengo que decir lo que hemos estado estudiando acá entre nosotros. Hemos dicho estas cosas. No nos dejemos impresionar por las riquezas del mundo. Me preparo cuando hago eso. Entendamos que la historia tiene un propósito final y Dios está al control. Eso me prepara. Entendamos lo pasajero del mundo y lo eterno de la verdad de Dios. Las cosas se destruyen, como el sitio de Jerusalén. Eso me prepara. Entendamos la necesidad de mantener la pureza de la fe, siendo fieles a su palabra y no dejándonos contaminar. Eso me prepara. Y entender la necesidad de mantenernos preparados incluye entonces, hermanos míos, ser cristianos. Yo diría, punto, ser cristianos. Ser cristianos 24/7, 12, 365 más 6. Si no les he dado la explicación a ustedes, se las doy ahora mismo. 24 horas de los 7 días de las 12 semanas, es decir, los 365 días del año más las 6 horas que restan. Porque cada año en realidad tiene 365 días, 6 horas, ¿no es cierto? Por eso se juntan las 4 en el año bisiesto, el día entero. Hermanos míos, tengo un desafío para todos nosotros y quiero que lo leamos juntos, por favor, léanlo conmigo. Vivamos con esperanza en medio del sufrimiento. La muerte no es el final. En la escatología cristiana esto es fundamental. Vivamos aún en medio del sufrimiento con esperanza. Eso es tener claro la escatología bíblica. La muerte no es el final. Lean conmigo número 2. Compartamos esta esperanza con los que aún no creen. El evangelio tiene consecuencias eternas. Si estamos preocupados, si amamos a nuestros seres queridos, esto debería atenderse de inmediato. Es necesario que nuestros seres queridos conozcan a Cristo, porque sí hay 2 destinos, sí es verdad, sí hay 2 caminos, y sí hay quien se perderá. Lean conmigo la número 3. Anhelemos su venida con una vida santa y entregada. ¿Cómo anhelamos que viene? Es viviendo como Él quiere que vivamos. Lean conmigo la siguiente, por favor. Vigilemos nuestra vida en Cristo, pero no se trata de saber cuándo vendrá, sino de vivir ya como quien pertenece al reino. Vivamos como lo que somos. Por eso no nos dice cuándo viene. Si nos dijera vengo hasta dentro de 3 años, alguien pensaría, pues me puedo echar 2 años y medio de cristiano chafa y ya los últimos meses me hago bueno, ¿no? Lean conmigo lo que sigue, por favor. No temamos el juicio, sino confiemos en el juez que es también redentor. Y lean conmigo el último. Recordemos que el futuro es Dios. El futuro es de Dios y por eso es seguro, aunque sea desconocido. Déjenme terminar con una ilustración de viejitos. ¿Se acuerdan, hermanos grandes de edad, de aquella canción muy linda americana que sí se tradujo al español, que hablaba de un joven que tenía a su novia en el pueblo y resulta que estuvo preso, estuvo en la cárcel, y cuando está en la cárcel todavía a punto de salir, le manda una carta a su novia y le dice que si aún lo espera, que él comprendería si no lo espera, pero que si aún lo espera, ponga en el viejo roble que está en la estación de camiones, que se ve desde que llega el camión, que ponga en el viejo roble un listón amarillo. ¿Se acuerdan, hermanos? Los jóvenes dicen, ¿de qué está hablando el pastor? Les podría hablar de súbete a mi moto, pero esa no me enseña nada. Y entonces el joven le manda esa carta, que ponga un listón amarillo en el viejo roble. Pero cuando ven el camión, le dice al chofer, por favor ayúdeme, le cuenta su historia, estuve preso y demás, y le dice, ayúdeme, no me atrevo a ver el árbol, porque si no hay ningún listón amarillo, lo que voy a hacer es no bajarme en esta estación y voy a seguirme de largo. Eso le prometí a ella. Solo bajaré si hay un listón amarillo. Por favor, mire usted, no me atrevo a ver yo, y dígame, hay un listón amarillo. Y el chofer le dice al joven, abra usted los ojos
y contemple usted, y cuando abre los ojos, el árbol está lleno de listones amarillos, lleno de listones amarillos. Cuando usted y yo oímos esa canción por una vez, lloramos. ¿Cuántos de jóvenes la oían, hermanos? O sea, era bonita, algunos. Ahí a poco muy jóvenes todos los demás. ¿Perdón? Amarra un listón amarillo, sí, al viejo roble, así es, así se llamaba. Oiga, qué linda canción, qué linda historia. Tal vez el Señor Jesucristo, esto que nos dice que estemos preparados, tal vez aquella vez cuando dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, habrá fe en esta tierra. Tal vez ese era su mensaje, y tal vez por eso no nos dice, porque de veras no nos dice. Cuando usted escuche una predicación y le inviten, el profeta va a explicar acerca de la venida de Cristo, por favor, no vaya. Si alguien me dice que él sabe más o menos cuándo, es un charlatán, es un mentiroso. Nadie sabe ni cuándo ni cerca, ni dice, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. O sea, ni tiempo, no dice el tiempo exacto, tiempos, ni siquiera los tiempos, ni siquiera las épocas, ni las sazones, ni los cómo, no sabemos. Puede venir ahora mismo, puede venir pasado mañana o dentro de 1000 años. Pero tal vez Él no quiere que sepamos para que estemos listos y ansiosos. Y creo que nuestros listones amarillos en el árbol son eso, nuestras oraciones, nuestro gozo, nuestro disfrutar la vida, nuestro compartirle a otros, nuestro deseo de que venga. Porque si no deseamos, no es listón amarillo, este amor por Él, este discipulado, ser verdaderos cristianos. Hermanos míos, ahora que iniciamos una nueva iglesia, yo les invito para que seamos cristianos de los últimos tiempos. Lean conmigo esta última declaración, por favor. Como cristianos de los últimos tiempos, velemos, pero no por temor, sino por esperanza. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir estas palabras con mis hermanos. Te pido, Dios, que en medio de todo esto nos ayudes a ser la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia preparada, una iglesia llena de amor por ti, una iglesia que entiende el valor de lo material, pero que no se enamora de eso. Una iglesia que sabe que tenemos un destino, una historia lineal, Señor, a donde llegaremos. Una iglesia que sabe que tú estás al control. Que seamos esa iglesia, Señor, que te glorifica. Permite que mis hermanos y yo podamos vivir así. Sigan orando, mis hermanos, y tal vez alguien aquí le quiere decir al Señor: Señor, yo creo que debo estar preparado y quiero prepararme para tu regreso, sea que vengas dentro de mucho tiempo o que vengas durante mi vida. Por eso te quiero entregar mi corazón, mi vida. ¿Alguien aquí le quiere decir al Señor Jesucristo: Señor, te entrego lo que soy, te entrego mi vida? Hágamelo saber, por favor, levantándose ahí en su lugar. Póngase de pie en su lugar. Le invito que si usted toma esta decisión de entregar su vida a Jesús, ese Jesús que viene otra vez, póngase de pie en su lugar. Quiero orar por usted. Dios le bendiga, señora, le felicito de todo corazón. Sea alguien más, Dios le bendiga, señorita, Dios le bendiga. Alguien más toma esa decisión, gracias a Dios por usted que está de pie. Si alguien más toma esa decisión, hágamelo saber levantando su mano, por favor. Poniéndose de pie, perdón. Póngase de pie, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Hermanos siervos, hermanos diáconos, abran sus ojos, por favor. Y si están cerca de una persona que está de pie, vayan más cerca todavía y abrácenla, por favor. Y oren por él, por ella, y pidan a Dios que le bendiga. Que nadie esté solo de los que está de pie tomando esta decisión, por favor. Pónganse ahí junto a él y abrácenlo. Y hay un joven por ahí que veo, sí, gracias, ya le echaron un montón ahí otros, qué bueno. Señor Santo, bendito seas, gracias Dios. Gracias por los que están de pie, por los que toman esta decisión, Señor, de creer en ti, de entregarse a ti, Señor, bendíceles. Pero bendícenos también a todos nosotros, Señor, miembros de esta iglesia. Ahora en un nuevo plan, nuevo lugar de reunión, nuevas dinámicas de trabajo, Señor. Gracias por eso. Pero Señor, aquí estamos, queremos ser la iglesia esa tuya, esa de los últimos tiempos, esa que predica la sana doctrina, esa que no predica fantasías ni emociones, sino tu palabra verdadera, sencilla, práctica. Señor, úsanos por favor para hacer esa iglesia en este mundo. Y si vienes ya, qué bueno, Señor. Sería un gusto grandioso estar vivos cuando vienes otra vez. Pero si tenemos que partir antes y vendrás en otra época, que así sea tu voluntad, es perfecta y aceptamos tu voluntad. Pero guíanos, Señor, a hacer lo que tenemos que hacer. Bendice a mis hermanos y a mis nuevos hermanos ahora. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.